Buenas noches. No escucho. Bruno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Me alegro. A ver si el profesor arregla. Hola, Ahora sí. Buenas noches. buenas noches. Buenas Aquí. noches. Hola, Abigail. Hola, Leslie. Hola. ¿Cómo andas? Ô Bruno, ¿há quanto tempo já estás haciendo el curso en el seminario? Yo, Sí, lo que pasa es que yo arranqué cuando arrancó el seminario, creo, y después dejé un año, dejé por tema arranqué un estudio terciario de profesorado nocturno, acá sí, porque acá tengo que hacer sí, nocturno, y durante ese sí, año yo no hice seminario. Después ok. cuando comencé, que retomé después, tampoco, no tomé como la primera vez que hacía las 4 materias de cada semestre, sino que hice de a una y después de a dos. Uhum. E em todo quanto tempo já? 2 anos? No, no, Não? No, completo, ¿cuánto van? 4 años, ¿no? já 4 já? Sí, Sim. no fue Creo que sí. 2018, ¿no fue? No. Sí, O desde el principio, sí. Segundo Uau. semestre. Segundo semestre 2018. Sí, Ok. 4 años ahora, creo. És um aluno experiente, então. Já. Es veterano. hay otro más veterano que yo. Ok, excelente. É, Eh, veo algumas pessoas estudando assim, em linha, e é um desafio, né? Para, por supuesto. Eu estranho las reuniones presenciales. A mí me gusta de relacionamento. Sé que es posible algo así, pero no es tan interactivo, ¿no? Como el Sí. presencial. Así Yo es. tuve ese año que dejé el seminario que hice profesorado, fue todo el año, por el tema de la pandemia, fue Sí, todo sí, fue todo online. sí, sí, la pandemia cambió todo. Y bien, así es. Buenas noches, Arsenio. Buenas noches, Pastor. ¿Todo bien? Sí, buena. Bien, gracias a Dios. Em, Excelente, excelente. Bien, me parece que ahora sí el tiempo ha calentado un poco, ¿no? Eh, Está mejorando. Depende de la perspectiva. Sí, igual ayer, acá en Montevideo, hacía frío. La Aí, mañana, a la ué, mañana. que Hoy ya estaba curioso. mejor, sí. Pero está Ok. muy, cada día depende, ¿no? Porque cambia mucho esos días. Pero ya Buenas noches. se va terminando. Buenas noches, Fabián. Ok, Pastor Mauricio, está contigo. Si quieres arrancar Bien, con oración. ya estamos. Vamos a orar, pedir la bendición de Dios y ya le pasamos al profesor. Silvia, por motivo de salud, no está asistiendo a clase. Ella tiene fibromialgia y hay momentos que tiene un empuje fuerte de la enfermedad, entonces no. Entonces le animé a mirar las clases offline. Está bien, y en la medida que puedas, haga sus trabajos. ¿Ah? Oramos, hermanos, y pedimos la bendición del Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por un día más de vida. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda adoración, oh Dios, y reconocemos, Señor, tu inmensa bondad, tu misericordia, tu amor expresado a nosotros por medio de Cristo. Señor, te agradecemos por el tiempo de seminarios, esas últimas semanas que tenemos, todo lo aprendido hasta aquí, Señor, y lo que tenemos por delante, con los deberes, Señor, y con los exámenes también. Oramos que sean tiempos de poder volcar lo aprendido, Señor, y poder ver lo cuanto ha sido de bendición. Oramos por la vida del profesor, su familia, su ministerio en Panamá.
y tú los sigas bendiciendo, Señor, y usando también allí, como has usado entre nosotros. Nos encomendamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias a Dios. Excelente. Bien, hoy espero que nosotros vamos a encerrar los textos de pastorales, los textos bíblicos. Tendremos por la gracia de Dios en la próxima semana el examen 2, ¿no? Que va a ser durante la clase y espero en otra semana más ya les entregar todas las evaluaciones y así cerrando. A mí me gustaría de incentivarlos a hacerlo pronto, no acumule, tiene una semana más y a veces los estudiantes eh, caen en la tentación de escribir demasiado con la expectativa de que muchas palabras le convence el profesor de que ha estudiado y conmigo se da el revés. Cuando veo muchas palabras y este está intentando engañarme, así, si ponga pocas, Decimos acá embromar, está embromando. sí, está embromando. Y verdaderamente, como he dicho en la última semana, a mí me gustaría que ustedes disfrutasen de este contenido, porque como hemos percibido, son contenidos muy prácticos, ¿no? Para la vida de la iglesia, instrucciones pastorales. ¿Te acuerdas de las primeras clases cuando hablábamos que una de las críticas que los liberales hacen es precisamente porque son temas prácticos y es un poco distinto de otras iglesias o cartas como a los Corintios, que tienen cuestiones carismáticas involucradas y en las pastorales no. Es fácil comprender porque en la verdad está enfocado en aquel que es la vida ordinaria de la iglesia, que son los temas de la vida cristiana, del día a día y las experiencias más raras que tenía Corintio. No era el regular en la vida de la iglesia y estaba más como una parte inicial del momento. Bien, vamos a retomar a partir de Tito capítulo 2, versículos de 11 hasta 15. Yo pido no sé si Fabián puede leer, no puedo verlo, pero Sí, sí, estoy ok, acá. puedo oírlo. Bien. Del 11 al 15. Sí, Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. amén, gracias. Ve que después que Pablo orienta a Tito con instrucciones para la congregación, en los versículos anteriores del capítulo 2, tenemos a partir del versículo 2 hasta el 10 varios grupos en la vida de la iglesia. Esto me acuerda una práctica de los puritanos, que son nuestros abuelos en la fe, así digo, porque nuestros padres, en caso de ustedes son, no sé cómo se dice, los padres de los abuelos, ¿cómo se llama? Tres abuelos o Bisabuelo. bisabuelos, sí. Tatarabuelos es uno más. Tatarabuelo es Calvino. Calvino es tatarabuelo. Porque digo que como ustedes son frutos del trabajo de los brasileños frutos de los americanos frutos de los puritanos británicos y ese fruto de la reforma suiza, entonces son varias generaciones. A los puritanos originales, una práctica interesante que tenían ellos, que era muy enfocada en la instrucción bíblica. Y es muy rico perceber cómo ellos
Estimulavam e incentivavam e se utilizava de vários recursos para que a instrução bíblica chegasse hasta los creyentes. Por supuesto que el culto público en la tradición reformada es el producto más fuerte y más importante para la vida cristiana, pero no era único. La instrucción que se daba era que los hombres, los varones, especialmente los padres, tomasen puntos, apuntamentos de los sermones y los repasasen con su familia en los cultos domésticos o familiares. Entonces le oían un sermón que no era muy cortito, 1 hora, y tomaba puntos y después le repasaba con dosis homeopáticas a cada día en sus actividades de culto doméstico. Interesante eso, ¿no? Porque era una manera de repasar todo lo que hacía. Y en general, el sermón puritano, me acordé de esto viendo este capítulo 2 de Tito, tenía la característica de preocuparse con la aplicación de las verdades bíblicas a cada grupo de la iglesia. Ellos no buscaban presentar una aplicación que fuera generalizada para todos, pero pensaban en situaciones específicas. Los padres, las madres, los hijos jóvenes, los más chicos, los abuelos, los que son empregados, los que trabajan para otros, los que tienen otros trabajando para sí, aquellos que tienen funciones públicas. Y la aplicación seguía para cada segmento, ¿ok? Es la idea de que nosotros recibimos una instrucción bíblica, pero necesitamos saber qué hacer con esa instrucción en nuestra vida práctica. La teología, la enseñanza bíblica debe conducir a la piedad. Es esto que Pablo está haciendo acá con Tito, ¿no? Ve que en el versículo 12 le habla de los ancianos, en 3 de las ancianas, y hay instrucciones para los viejos, los hombres viejos, después para las mujeres más viejas, incluso destacando algo que es importante decir porque saca la crítica que se hace de que un modelo tradicional desprecia el trabajo o el ministerio femenino en la vida de la iglesia. Eso no es una verdad. ¿Verdad? Que reconocemos de que bíblicamente el peso de la autoridad oficial es exclusivamente de hombres, de varones, porque Dios ha establecido los hombres para ser aquellos que pelean, que deciden, que tienen sobre sus cuestas las espaldas de la responsabilidad de las cosas. Pero es un tonto aquel que no reconoce la importancia de las mujeres. Incluso la tontería puede comenzar en el propio hogar. Porque la mujer es aquella que es sencilla y es perceptible para varios aspectos que a nosotros los hombres nos escapan. Como madre, como mujer que es, en las relaciones humanas y todo, y tiene su papel y su lugar. Aquí Pablo va a decir instrucciones específicas para las señoras, las mujeres más experientes, y se instruya las más jóvenes para que tengan una visión de la vida y de su papel como mujeres cristianas. ¿Y cómo van a aprender esto? Van a aprender de otras que les enseñen. Entonces hay un ministerio demasiado importante en la vida de la iglesia, femenino, porque mismo aquellos que tienen estudios como hombres que han estudiado teología y todo, hay temas que no es apropiado que les enseñan a las mujeres, ¿no? Realidades propias de la vida femenina, y así es necesario que capacitemos mujeres para que estas mujeres enseñen otras mujeres. Pero el problema está en que los contemporáneos ven todo en términos de posiciones sociales, políticas, y el feminismo ha puesto como la ideología multicultural contemporánea, ha puesto la sociedad dividida entre sí y peleando entre grupos. Son blancos contra negros, son nativos contra extranjeros, son hombres contra mujeres, padres contra hijos, y por ahí se va. La idea bíblica, mira, la idea bíblica no es la idea de la similaridad,
que se busca como una concurrencia de la idea contemporánea, pero es la idea de la complementariedad. Lo que falta uno, lo otro lo tiene. Y así es importante que no se debe poner sobre las espaldas de las mujeres los pesos de la autoridad, de la responsabilidad del funcionamiento de la iglesia. Eso se va Dios a cobrar de los hombres. Te acuerdas que aunque tenga sido Eva la primera que caía en la tentación, cuando Dios se va al huerto, llama por Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Porque él era el representante del pacto y era su responsabilidad que sucedía. Entonces, Dios le llama a él. No significa decir que no tiene a ella, Eva, y las mujeres responsabilidad y tiene demasiada, e incluso para demostrar el camino de la piedad. Así después, Pablo vuelve y se dirige a los jóvenes en el versículo 6 y también a los siervos, que son los trabajadores en el versículo 9. De manera que vemos acá, que decía poco, instrucciones bíblicas para aplicación práctica en cada segmento de la sociedad, en cada grupo de la iglesia. ¿Ok? Esto es importante, porque si estamos pensando en el servicio de la iglesia, un servicio maduro, un servicio bueno, es aquel que está sensible a todos que la están. Ese incluso es un indicativo de salud eclesiástica. Cuando te vas a una congregación y ela está demasiado enfocada en una franja etaria, eso no es muy bueno. Una iglesia que tiene solamente viejos está muriendo, no por la edad y que las personas están pierdas de la gloria, no por eso, está muriendo porque no está consiguiendo comunicarse a las nuevas generaciones. O los están perdiendo o no les tiene como atención. Y el revés también es verdadero. Una iglesia enfocada en los jóvenes, con todas las programación muy contemporáneas y chistosas, está equivocada, porque las instrucciones y la experiencia vienen con la edad. Una iglesia que no tiene hijos es un problema. Así como he conocido trabajo que son exclusivamente enfocados en los chicos. Y dicen, ¿qué se pasa? Los chicos no tienen madurez para seguir en la fe, necesitan la instrucción de todos, ¿ok? Entonces aquí vemos eso, ponga atención a eso en sus ministerios también, en la iglesia en que sirven. Por supuesto que los ministerios son distintos y las personas van a se identificar más con un grupo o con otro, individualmente. Pero colectivamente la iglesia necesita tener atención para toda la familia. Algo muy bello y sano es cuando vemos generaciones adorando a Dios, incluso con los frutos de generación en una familia. Cuando va el abuelo, el papá y el hijo, las 3 generaciones se van a la casa de Dios y van a adorar al Señor. ¿Ok? Entonces, esto era algo que me gustaría de comentar y cerrando que hablaron la semana pasada. Ahora, a partir del versículo 11, nosotros ya tenemos un desafío acá. ¿Qué significa eso? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Una vez he oído un predicador popular en Brasil diciendo, voy a demostrar, refutar el calvinismo con solamente un versículo. Y ha leído este versículo acá. Y dice, está equivocado el calvinismo cuando habla de la elección, porque el versículo está a decir que la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. ¿Qué les parece que significa esto? ¿Alguien gustaría de comentar? ¿No se está refiriendo directamente a la persona de Cristo como el regalo de Dios para la humanidad caída? Sí, sí. Sí. ¿Algo más? O sea, cuando dice manifestado, es lo que decía Bruno, o sea, se evidencia, se hace evidente, se manifiesta, pero no quiere decir que sea todo el mundo salvo. O sea, Exacto, exacto. Entonces, assim, há vários errores
cuestión cuando se pone de esa manera. El primero, porque si significaría la salvación, nosotros teníamos que concluir que estaría defendiendo universalismo, que todos los hombres absolutamente serían salvos, o que contradice la propia escritura cuando se dice que en la verdad es larga la puerta y el camino que va a la perdición. Y son pocos los que van a ser salvos. Entonces, por supuesto, bíblicamente, no hay un universalismo, no son todos los que van a ser salvos. Y también no está a decir en la posibilidad, no que sean todos, que se puede en el sentido de que está abierto. Claro que el anuncio del evangelio debe ser abierto a todos. El anuncio, vemos esto como orden bíblica, pero no es esto. Una regla básica que tenemos para la interpretación bíblica es leerla en su contexto literario, ¿no? Y cómo está la redacción. Y el otro en el contexto histórico y cultural. Este es importante también. Vamos a pegar estos dos solamente. Acabamos de decir y de ver que Pablo está demostrando instrucciones bíblicas para varios grupos en la vida de la iglesia. ¿Ok? A los viejos, a las viejas, a los varones, a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores. Después que habla de esto, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. Entonces, una lectura natural sería que está a decir que esta gracia no es enfocada en un grupo humano solamente. No es solamente para los viejos, para los chicos, como algunos pueden decir, las mujeres son más sensibles espiritualmente, los hombres son más duros, y oímos cosas de este tipo. En general, las mujeres son más religiosas, los hombres no, los niños tienen... la salvación se ha manifestado para todos. Manifestado significa que apareció, que es comunicado, que es anunciado. Entonces, el propio tema me parece que la lectura natural es ver esto como diciendo, tenemos que observar a todos los grupos cuando anunciamos el evangelio. No podemos rechazar ningún grupo. Y así dice, no, hablamos para uno, pero otros no. Hablamos para los padres, pero no a los niños. O hablan para los jóvenes, pero no a las señoras. Y por ahí se va, ¿ok? De la misma manera que Dios nos ha anunciado este evangelio, nosotros debemos anunciarlo también, manifestarlo a todos los grupos. Otro punto que no aparece tanto acá, en el texto de Tito, mas es común y recurrente, aparece otras veces en los escritos de Pablo a los romanos, por ejemplo, mas también a Efesios, es que la iglesia cristiana es una comunidad de personas que fueron alcanzadas por Dios de todos los grupos. No es enfocada en uno solo, no es solo de judíos, o solo de bárbaros, o de gentiles, o de cítaras, como Pablo va a describir. Dice, esta gracia ha unido en un solo cuerpo los más distintos de todos. Entonces la gracia se manifestó, la gracia de Dios ha manifestado para la salvación de todos los hombres. No hay un grupo humano que esté aparte de ser alcanzado por esta gracia. ¿Ok? Eso es importante. En este sentido, si queda más claro, y hace sentido también porque uno de los problemas del inicio del cristianismo era precisamente la tensión que tenía entre judíos y gentiles en la vida de la iglesia. Algunos de los judíos pensaban que tenían una cierta proeminencia o destaque sobre otros. Y los gentiles, por su vez, podían despreciar la realidad de la herencia de los antepasados también. Y Pablo va a decir, explicar que dice que la pared de separación ha sido derrubada en Cristo Jesús, de manera que esta gracia es para todos. Como dice Pablo también a los romanos, el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, tanto de los judíos como de los gentiles. ¿Ok? Entonces se ha manifestado así. Para nosotros, ¿qué es importante en la práctica? Nosotros no estamos involucrados en este tema de judíos como gentiles, porque no se pasa esto con nosotros. Pero podemos tener nuestras dificultades. Por supuesto, algunos grupos son más fáciles de se comunicar que otros. En general, nosotros encontramos más facilidad de comunicar con los grupos
que pertenecen al mismo estrato social que nosotros tenemos. ¿No es así? El nivel educacional semejante, el nivel financiero semejante también, porque la vida tiene la tendencia de ser más parecido. Y así las preocupaciones, los ambientes que frecuentan son más semejantes. Y así hablamos de la misma comida, de los desafíos de moradía, por ahí se va. A los cristianos importa que nosotros tengamos una visión de que esta gracia de Dios se ha manifestado a todos. Y en ese sentido es una invitación para nosotros para que salgamos, vamos más allá de una zona de conforto para nosotros, en que es más fácil comunicarnos. Puede ser que algunos nunca tuve la oportunidad de hablar del evangelio, por ejemplo, a los encarcelados. Y es para todos, para los encarcelados también, para aquellos que están sin hogar en las calles, para drogaditos, ¿comprendes? Pero también, mira, en el efecto contrario, porque a veces tenemos eh, una mentalidad socialista de predicación y decimos que los pobres necesitan del evangelio más do que los ricos, pero los ricos también son necesitados del mensaje del evangelio, ¿no? Este evangelio se ha manifestado a todos los hombres, ¿ok? Ese es un punto natural que debemos ver. No, outro ponto que é importante para esse mesmo também vendo histórico e culturalmente, considerando que em geral nós latinos somos fruto de uma colonização europeia com uma miscigenação nacional. Em Uruguai não se deu tanto assim porque los nativos se fueron exterminados, ¿no? Y es una página triste de la historia. Pero hubo una mezcla con otros tantos, con colonos europeos que vino de otros lugares y todo. Y en general, para los países que fueron colonizados, como nosotros, hay una cierta miscigenación étnica y cultural. El propio acento uruguayo es probablemente una influencia de los italianos, ¿no? ¿No es así? La piscina, espiache, que se habla y así tiene ese acento de las estrellas, las maravillosas, las cosas de Dios. Yo me acuerdo cuando estuve ahí en Uruguay, una musiquita que los niños cantaban y que se enseñaba, yo no quiero ser un xoxo que se va. Y era xoxo demasiado para los oídos de que no es así. Yo no quiero ser un xoxo. Entonces, así, ese acento que es propio de Uruguay también es fruto de una miscigenación con otros, ¿no? Y en general, eso hace con que nosotros que fuimos colonizados, tengamos una cierta facilidad en mezclar grupos y hablar a grupos distintos, porque nosotros somos mezclados. Pero, mira, presta atención, ponga atención en esto. Esta no es la realidad de la humanidad. Por el revés, la mayor parte de la población humana no es miscigenada, es segregada y con divisiones y tensiones. Así era en el siglo I. Roma dominaba el mundo con su hegemonía política, pero este dominio venía sobre pueblos que mantenían sus propias identidades culturales, religiosas, lingüísticas. Claro, tenía cambios, es verdad. Se dice que con Alejandro el Grande, el macedonio, él ha sido el primero, el precursor del globalismo, ¿eh? del movimiento de globalización, pero estas identidades permanecían. Cuando oímos algo como eso, de que esta gracia se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, a mí veo una clara evidencia de que el mensaje cristiano no tiene preferencias, no hay preferidos, no hay pueblo, lengua, estrato social, económico, cultura, no hay ninguno que delante de Dios está en una situación privilegiada más. Con el Nuevo Testamento, todos están bajo de la sentencia de condenación por su pecado y de la invitación del evangelio para la salvación indistintamente. ¿Ok? ¿Está claro eso? Ese es el punto
que creo que cuando vemos estas cosas, se queda más claro qué está a decir Pablo acá. A partir del versículo 12, él sigue con el tema, ahora diciendo otros aspectos del ministerio cristiano, dice, enseñándonos esta gracia de Dios que manifestó la salvación a todos los hombres, salvación a todos los hombres. Esta gracia nos enseña que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es curioso porque, ¿qué hace Pablo acá? Pablo comunica que la gracia salvadora también es la gracia santificadora y es una gracia educadora. ¿Por qué el tema de la gracia? Porque nada merecemos. Esto es curioso. Eso me acuerda el Catecismo Menor de Westminster, cuando va a describir las gracias que le disfrutan los elegidos de Dios en vida. ¿De acuerdo cuáles son? Son tres. ¿Cuáles son las gracias que disfrutan los elegidos de Dios en vida? ¿Quién se acuerda? Son preguntas del Catecismo Menor de Westminster. Raimundo, ¿te estás refiriendo a los medios de gracia? No, no los medios. Los medios de gracia son los temas que vienen al final del catecismo. Las gracias que le disfrutan vienen más un poco antes. Está cerca cuando va a hablar de la vocación eficaz y es un poco antes. No es medio de gracias, son las gracias que se disfrutan. Son tres. Ok, voy a acordarlos acá. Los escogidos de Dios, déjame pegar que está a mano acá. Un ratito. Pregunta 32, es en el principio del Catecismo Menor de Westminster. Dice así, ¿de cuáles beneficios participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Como he dicho, está en tema de la vocación eficaz, ¿ok? Y la respuesta es, los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción y de la santificación, así como de los diversos beneficios que en esta vida acompañan a estas o que se derivan de ellas. Y para cada una de estas gracias, que es la justificación, la respuesta empieza diciendo, es un acto de la libre gracia de Dios. La justificación es un acto de la libre gracia de Dios y sigue explanando. La adopción es un acto de la libre gracia de Dios. La santificación es la obra de la libre gracia de Dios. O sea, estas obras, o ¿cómo se llama acá específicamente? Estos beneficios son frutos de la gracia. ¿Ok? Es esto que Pablo está diciendo acá a Tito. Él dice que la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. Y cuando hablamos de salvación, estamos hablando de la justificación en general. La palabra salvación puede tener otras connotaciones, pero el primer sentido es la salvación de la condenación de los pecados. ¿Correcto? La salvación de la condenación. ¿Cuándo se experimenta la salvación de la condenación? Cuando se recibe la gracia de la justificación, ¿ok? He sido justificado, no seré condenado, ¿correcto? Gracia de Dios. ¿Qué hicimos nosotros para sermos justificados? Nada. El segundo beneficio que va a decir, la adopción. ¿Qué hicimos nosotros para recibirmos la adopción? Otra vez, nada. Es fruto de la gracia de Dios. Dios recibe pecadores y como hijos suyos, aunque
éramos enemigos suyos, ¿ok? Y Él nos adopta. ¿Te acuerdas que solamente Jesucristo es propiamente Hijo de Dios? Porque tiene la misma naturaleza de Dios, ¿ok? Nosotros teníamos una naturaleza rebelde, somos criaturas, pero Dios nos ha hecho sus hijos, así ha dicho Juan y también los apóstolos como un todo, ¿ok? Fuimos considerados hijos. Es la adopción. ¿En qué se difiere un hijo adoptivo de un hijo natural? En términos civiles, en nada, ¿correcto? Un hijo adoptivo es un hijo, así es. Pero la tercera es la santificación. Hay una diferencia única en este último, porque las dos gracias primeras, nosotros nada lo hacemos para recibirlas, para disfrutarlas. Ya en la santificación no somos parte, aunque sea gracia, no es algo que hacemos. En otras palabras, no hay verdadera santificación en la fuerza humana, en la fuerza de la carne. No es por carne, es por el Espíritu, mi Espíritu, dice el Señor. ¿Ok? Mira cómo Pablo está diciendo esto acá. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación. Versículo 11. Pero en el versículo 12 dice, enseñándonos que la gracia, ele está tratando de la gracia, ¿ok? La gracia enseña, enseñándonos que renunciando a impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por tanto, Pablo está diciendo que esta gracia que revela salvación también enseña santificación. Isso é curioso, porque voy a confesar algo para ustedes. Y cuando algunas confesiones que hago hasta hoy, hago con cierto dolor en mi corazón. Después de un cierto tiempo como cristiano, ya pastor, ya misionero, me di cuenta que en mi mente y en mi corazón, yo no tenía muy clara esta idea de que la verdadera piedad era fruto de la gracia de Dios. Era tan fuerte en mi mente la conciencia de la responsabilidad, porque distintamente de adopción y justificación, la santificación, nosotros somos responsables. ¿Ok? Esta idea era tan clara para mí que perdí de vista que era el propio poder de Jesucristo quien produce la santificación verdadera. Y digo con un cierto dolor en mi corazón, les comunico esto para ustedes, porque ¿cómo es posible se olvidar de esto? Tan evidente, ¿no? Y estaba todo el tiempo allá. El Señor Jesús ha dicho, sin mí nada podéis hacer. Yo soy la videra verdadera. Y aquellos que van a dar frutos son aquellos que están conectados en mí. ¿Ok? Entonces Pablo está hablando de gracia, o sea, de realidades que disfrutamos, que experimentamos sin merecerlas, que não são fruto de mérito, ¿ok? Y como fruto de esta gracia, ele habla de salvación, pero habla también de santificación por la instrucción. Isso cambia todo, hermano, cambia todo, porque mira, ponga tu atención en esto. Cuando te vas a instruir un hermano o una hermana en la fe, en la iglesia, no te puede olvidarse que la transformación espiritual es obrada solamente por el Espíritu Santo en la vida de las personas. Por más y mejor que sean tus instrucciones, ellas no tienen poder de producir los resultados en la vida de las personas. Incluso en nuestra propia vida y en la vida de nuestros hijos. No significa decir que no seamos responsables. Tenemos la responsabilidad de enseñarlos. Pero que necesitamos saber es que la propia enseñanza de la piedad es gracia de Dios. O sea, es un recurso que se ha designado Dios de utilizarse para producir la verdadera piedad. Pero es Él quien la produce. No somos nosotros con nuestra capacidad de instruir
y son las personas con la capacidad de obedecer, aunque debamos instruir y aunque se debe obedecer. ¿Está claro eso? Y mira, es precisamente ese que Pablo está a decir acá. En el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada, o sea, la vida cristiana, el crecimiento, el desarrollo de la piedad, es acá en nuestra vida en cuanto aguardamos la glorificación, donde no habrá más esfuerzo para la santificación, porque ya seremos completamente santos como Él es santo, en la glorificación. Hasta allá la esperamos. Y aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Jesucristo. Termina él diciendo en este capítulo que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Hay algunas palabras importantes acá. Y dice que este Señor Jesucristo que se dio a sí mismo voluntariamente. ¿De acuerdo cuando Jesús dice esto? Dijo esto cuando dice, nadie lo quita mi vida, yo espontáneamente la doy. Tengo el poder y autoridad para darla y también para rehaberla. ¿No dice esto Jesús? ¿No ha dicho esto? Entonces acá es que Pablo está explicando, dice, se dio por nosotros. ¿Cuál ha sido el propósito de esta entrega de nuestro Señor Jesucristo? Él es redimirnos de toda iniquidad. Eso me acuerda el primer anuncio del Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo ustedes? San Mateo capítulo 1, vamos a ver. San Mateo capítulo 1, el primer anuncio del Nuevo Testamento. Versículo 21. El ángel está hablando con José. ¿Y qué dice? Arsenio, ¿puede leer, por favor? Sí, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a todo su pueblo de sus pecados. En este anuncio que le comunicó a José el ángel, le anunció el nombre que debería ser puesto en el Hijo sobrenatural, el Hijo de Dios que sería engendrado en el vientre de María. La definición del nombre ha sido dada por Dios, ¿no? Y el nombre que tanto lo conocemos es Jesús. ¿Y qué significa este nombre? ¿Qué significa? ¿Te acuerdas que Jesús es la versión española de la palabra griega Jesús, que es una adaptación de la palabra hebrea Yeshua? ¿Ok? Que literalmente significa Jehová o Yahvé es el Salvador. ¿Correcto? Pero mira cómo explica el ángel el significado del nombre. Dice, el nombre de él será Jesús porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados. Es curioso porque aquí el ángel no dice que salvará a su pueblo de la salvación de sus pecados, de la condenación, mejor diciendo. Le salvará de la condenación. Es algo más fuerte. Está diciendo que él va a salvar su pueblo de sus pecados. Qué bello esto, ¿no? Porque cuando hablamos de salvación, en general, hablamos de la salvación de la condenación, ¿no es así? Si crees en Jesús, no serás condenado por sus pecados. Pero la obra de Jesús no es solamente salvar de la condenación, pero es salvar del propio pecado. Claro que no quita instantáneamente en la vida de la persona, sabemos de eso. Que recibimos instantáneamente es la justificación, que es la salvación de la condenación. Pero por la obra de Jesús en nosotros, por acción del Espíritu Santo, también vamos venciendo el poder del propio pecado en nuestra vida. ¿Ok? Es esto que está a decir Pablo a Tito
cuando dice que para redimirnos de toda iniquidad. La palabra redimir es la palabra que indica la idea de resgate, rescatados. Somos rescatados de la iniquidad. Imagínate acá como un cárcel, como un señor que tiene un esclavo. Ese señor es la iniquidad y el pecado. Estás maniatado por el pecado, encarcelado, y el pecado es tu poseedor. Cuando te creyes en Jesucristo, es liberado, es rescatado de ese poder esclavizador. No es rescatado aún todavía de la presencia. Seguimos luchando con el pecado que sigue presente en nosotros, pero instantáneamente somos resgatados del encarcelamiento del pecado. ¿Ok? Esta es obra espiritual de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cómo San Agustín ha definido esto? En su teología, él tenía unas expresiones y decía que el hombre en su estado original, con el libre albedrío, a pesar de ser santo, podía pecar. Dice, el libre albedrío significa decir que puedes reaccionar de una manera diversa de tu naturaleza. Puedes reaccionar distintamente de quién eres. El hombre era santo, pero podía pecar. Y la expresión latina, según San Agustín, es posse peccare. O sea, yo puedo pecar. A pesar de ser santo Adán, antes del pecado, podía pecar. ¿Y qué lo hizo? Pecó. El libre albedrío no ha sido una cosa buena. Se utilizó de esa libertad para pecar. Después que él pecó, se perdió la capacidad de reaccionar contraria a su naturaleza. Por eso decimos que el hombre no tiene más libre albedrío. No significa que no hacemos escojas. Nosotros escogemos, tomamos decisiones todos los días de la vida. Pero después de la caída, nosotros só conseguimos tomar decisiones conforme nuestra naturaleza. No conseguimos más tomar decisión diferente de nuestra naturaleza. Aquellos que son pecadores, ama pecado, decide por el pecado porque le gusta y así lo quiere. ¿Ok? Y por eso Agustín definió así: el estado del hombre bajo el pecado es non posse non peccare. O sea, no puedo no pecar más. No puedo. Soy un pecador, no consigo no pecar. ¿Ok? Pero con la obra de la regeneración, con la presencia del Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo, hay un nuevo nacimiento y hay un cambio en la naturaleza del pecador. Y ahora, dice Agustín, el hombre regenerado puede no pecar. Ele posse non peccare. No significa decir que voy a hacer esto siempre. Muchas veces lo peco y caigo en la tentación y hago contrario. ¿Te acuerdas de la explicación de Pablo con la lucha que ocurre? ¿No es así? Pero por la presencia de Dios, de Jesús en nuestra vida, que vino a salvar al pueblo de sus pecados, podemos no pecar más. Tenemos el poder de decir no al pecado. ¿Ok? Y dijo Agustín, que el cuarto estadio, el último, es de la glorificación, y todos los otros no tienen más libre albedrío, y gracias a Dios por esto, que no tenemos libre albedrío. ¿Por qué? Porque el último, con la glorificación, nosotros tenemos una naturaleza santa como la de Jesús. Y así, para que nos vuelve en una perspectiva budista o hinduista y regrese a la roda y comience todo otra vez, no podremos más pecar en la gloria. Y Agustín define con la expresión que no posse peccare. El hombre glorificado no puede más pecar, no es capaz más, está glorificado. Interesante ¿no? Como Agustín demuestra esos estágios, esos 4 estágios de la condición espiritual de la humanidad. Acá,
Pablo describe que esta gracia de Dios instruye y conduce a la piedad, que nuestro Señor Jesucristo vino para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una dica más, tome nota de esto. Tome nota de esto. Es una buena cuestión que pueden pedir en examen para que estudien y memoricen. Los 4 estágios de Agustín, como hablamos, posse peccare, non posse non peccare, posse non peccare y non posse peccare. Pero esto no, es más teológico de Harry. El próximo que para las clases de teología podemos discutir antropología o otros temas. Pero el otro que voy a decir es fácil de memorizarlo. La pelea y la disputa teológica de la relación entre fe, obras y salvación. Para los católicos romanos, fe añadida con obras resulta en la salvación. Fe añadida con obras igual salvación. ¿No es así? La visión protestante reformada rescata una idea bíblica que es distinta. Fe resulta en salvación añadida con obras. O sea, los 3 elementos están en la ecuación, pero las obras están en partes distintas de la ecuación. ¿Te acuerdas de matemática cuando está con menos x y va para otro lado como más y inverte el sinal? ¿Te acuerdas de aquello cuando estudiamos matemática? De algo semejante. En una ecuación con 3 variables, fe, obras y salvación, a los católicos la ecuación es fe más obras igual salvación. La visión bíblica es fe igual a obras más salvación. O sea, nosotros somos salvos solamente por la fe, pero la fe que salva no viene sola, produce obras también. Somos salvos solamente por la fe, pero esta fe no resulta solita. Ah, soy hija única, no tengo nada conmigo, soy sola fe que se produce esta persona. No, si tienes la fe que salva, esta fe produce para más de salvación también obras. Ese es el punto que está a decir acá. Esa es una buena ecuación. Si pregunta, describa gráficamente con una ecuación la distinción de las visiones católicas y protestantes de la relación entre fe, obras y salvación. ¿Cómo lo describirías? Para los católicos, fe más obras igual a salvación. Para los protestantes, fe es igual a obras más salvación. ¿Ok? O sea, la verdadera fe produce salvación y obras. Esa es la idea bíblica. Es eso que Pablo está diciendo. La gracia que salva es la gracia que instruye, es la gracia que santifica, es la gracia que produce. Es todo es gracia. De ahí, sola gracia. No hay mérito humano. Nuestras acciones por sí ya son frutos de la gracia también, porque es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el desarrollar. ¿Y está claro eso, hermano? ¿Tranquilo? ¿Cuánto acá? ¿Seguimos? Entonces, Pablo concluye el capítulo 2 diciendo a Timoteo el siguiente: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Vamos a hacer un resumen acá para que comprendamos. Hay instrucciones para todos los grupos de la iglesia y Pablo está a decir que la gracia de Dios se manifiesta a todos los hombres, o sea, para todos los grupos sociales, culturales, de género y que sea, y de todo. Y esta gracia también instruye, esta gracia nos santifica y nos capacita. ¿Qué está a decir Pablo? Instruye esta cosa y reprende, porque los desvíos de están ahí. Aquellos que van a decir que las obras, la santificación es necesaria para que se garantice la salvación, como si la salvación fuese
una premiación del esfuerzo humano. Esto es casi una blasfemia, ¿no? ¿Cómo va a algún hombre querer presentar algo que le haga digno delante de Dios? Dios es perfecto y solamente algo perfecto es aceptable por él, el sacrificio de su Hijo. Por otro lado, está diciendo, esta gracia que perdona, que santifica, que perdona y salva, también santifica. Una otra manera de entendermos esto, mira, esta es una manera buena también de acordarnos de estas enseñanzas. Y es oral, ¿no? Estas cosas son buenas cuando podemos escribir. Si tiver una pizarra, poníamos todas. Que es así. Aquí lo que llamamos de justificación es la salvación de la condenación. La obra de la gracia de Dios es salvación. Salvación de la condenación es justificación. Salvación del poder esclavizador del pecado es santificación. O sea, salvación salvación de la condenación del pecado es la justificación. Salvación de la esclavitud del pecado es la santificación. Y salvación de la presencia del pecado es glorificación. De manera que estas obras, justificación, santificación y glorificación, son obras de salvación de pecado. Una de la condenación, la otra de la esclavitud y la tercera de la presencia. ¿Ok? Experimentamos de pronto inmediato, con la regeneración y la fe en Jesús, la salvación de la condenación. Desarrollamos a lo largo de la vida la salvación del poder del pecado, con la santificación. Y con la glorificación en la presencia de Dios, lo disfrutaremos la salvación de la presencia del pecado. No tenemos más pecado. ¿Está claro? Es una manera buena, ¿no? Didáctica, fácil de memorarlos, de memorizarlo y explicar también. Vamos ahora al capítulo 3, el último. Pablo entonces empieza y yo pido, vamos a... Bruno, ¿se puede leer, por favor? Versículo de 1 a 3. Vamos por parte. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ok, gracias. Aquí Pablo va a comentar sobre el modus operandi, la manera de obrar de los cristianos como agentes de transformación social. La manera revolucionaria de cambiar una sociedad revolucionaria con la raíz marxista es lo saca las armas, te va a pelear. ¿No es así? Te va a confrontar y derribar el sistema que es malo y así se va. No, mira, eso es importante. La manera cristiana no es la omisión. Algunos cristianos tienen una postura demasiado pasiva delante de los problemas de su sociedad. La omisión no es la manera cristiana, pero la manera cristiana es la manera de la reforma y no de la revolución. La revolución presupone, ya comentamos esto cuando comentaba en Timoteo, ¿te acuerdas? Hablamos un poco y el retoma acá es otro destinatario. La manera que se espera de los trabajadores es que no se va a una pelea, una disputa con sus empregadores. No es así. No se trata de un conflicto de clases como enemigo. Él disfruta y hace una postura positiva de colaboración. Todos deben sumarse en esfuerzos para el bien común y para el bien de todos. Y ahí se dice así, se recuerda que se sujete a gobernantes y autoridades, que obedezcan en todo, para toda buena obra. No se trata simplemente, no es aquí una pasividad que lo acepte todo, no es eso. La manera que va
a conseguir y desarrollar es de la colaboración, es de la construcción positiva. En otra manera, como cristianos debemos pensar en todo tiempo de qué manera puede colaborar para una sociedad mejor, para una vida mejor. ¿Por qué dice eso? Porque nosotros evitamos el camino del malo, y demostramos un camino más pacífico, ordenado y positivo. Si todos se van involucrando en esta manera, el resultado ha de ser mejor. Y mira que incluso algunos sacaron de acá una perspectiva y llevaron para movimientos de transformaciones sociales. El movimiento de la resistencia pasiva, liderada por el pastor bautista Martin Luther King Jr., contra la segregación racial en Estados Unidos de la América, era la denuncia del mal, pero no combatiendo igualmente con mal. Era pacífica. Esta misma postura del poder de la pasividad, pero que contesta, que dice, este malo, no concordamos, queremos una sociedad más justa, así desarrollado por Gandhi en la India, incluso evolucionó hasta la independencia de la India. Y porque cuando contesta el mal con el bien, te expone más fuertemente y eficazmente la maldad de los malos, Se va a pelea, como se dice, si hablaron de pero ojo por ojo, diente por diente, y Gandhi ha dicho, si seguiremos esta risca, la humanidad se quedará toda ciega y sin dientes, porque tú se ponemos así, le decía él, hay que tener una manera que no sea demasiado destructiva de hacerlo, y bíblicamente me parece que es esto que Pablo está diciendo aquí. No es la omisión, pero es una manera distinta de operacional en la sociedad, ¿no? Sigue. En el versículo 3 le dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, personas que no tenían conductas positivas. Y dice, si queremos producir algo positivo, necesitamos tener una postura positiva, una postura de colaboración, una postura que encuentre soluciones y que quiere bien. Este es el punto que está a decir acá. Versículos de 4 hasta 7. Un otro a leer. Arsenio, por favor. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificado por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, Palabra. gracias. Hasta 7. ¿Qué vemos ahora? Ahora, después de hablar de estas cuestiones sociales, Pablo vuelve al tema espiritual de la obra sobrenatural de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. ¿Y qué dice acá? Mire, en el versículo 4 él dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, con su amor para con los hombres, o sea, el resultado que experimentamos de la vida cristiana que experimentamos es resultado de la bondad de Dios manifiesta a nosotros. No es fruto de una bondad innata en nosotros, que viene de nosotros. Ni siquiera potencial. No era algo que estaba y se bastaba apenas que lo descubriese. No, es la voluntad de Dios que vino hacia nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Versículo 9. Nos salvó. ¿De qué manera? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esto es, yo sé que ustedes saben de esto, pero no cuesta repetirnos siempre a nuestras congregaciones. No, jamás alguien debe presuponer que son virtudes en él que le torna aceptable delante de Dios. No, no son, definitivamente.
Porque incluso las virtudes que desarrollamos como fruto de esta gracia. Isso que Pablo está a dizer acá. Ele diz, esto experimentamos no por nada que hubiéramos hecho, nada, sino por su misericordia. Nada lo merecimos, pero Dios que es misericordioso, ¿qué hizo? El lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Isso é muito bello, hermanos. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe qué Pablo está a decir aquí? ¿Hay alguna virtud en usted? ¿Desarrollaste alguna piedad? Algo bonito, positivo, que las personas son bendecidas. ¿Desarrollaste? Déjame decir algo, Pablo está a decir. Y si produces cosas buenas, porque Dios, en su misericordia, cambió tu corazón. El Espíritu Santo te lavó, te regeneró, o sea, te dio una nueva vida. Regeneración literalmente es la idea de que es una nueva generación. ¿Ok? Regeneración. Una nueva generación, que llamamos de nuevo nacimiento, ¿no? Que es una obra del Espíritu Santo. No estaba en nosotros esta capacidad. Y Dios entonces así, ¿cuándo y cómo? Él dice, Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Te acuerdas que algunos minutos atrás yo confesé que tenía perdido un poco esto de vista? La conciencia de las responsabilidades me nubló los ojos y como una tentación farisaica me olvidé de esto, que toda virtud que desarrollaba yo era tan solamente por la gracia de Dios en mi propia vida. Y esto, cuando me di cuenta de esto, mucha cosa cambió en mí, incluso mi propia devocional, que antes hacía la devocional como devocional, el ejercicio de meditación bíblica, yo hacía con 3 pasos, que he leído, que se enseña en este texto y cómo aplicar en mi vida. Y me di cuenta que ese ejercicio tan sencillo, devocional, no era distinto de la devocional de los fariseos, que dice el texto bíblico que aprende cómo aplicarlo. Y lo cambié y pasé a hacerlo, que he leído, que se enseña y cómo en Jesucristo esto cambia mi vida. Porque sin Jesucristo nada podemos hacer, nada. Que Pablo está a describir acá en el versículo 6, mira, Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. 7, para que justificados por su gracia, justificación, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es todo por Él, por medio de Él y para Él. Hay algo muy positivo en esto. Porque cuando tenemos esto claro delante de nuestros ojos, jamás nos poneremos orgullosos. Porque saberemos que cualquier resultado positivo en nuestra vida es por la gracia de la presencia de Jesús en nosotros. Hermano, otra vez, me quedo avergonzado cuando me acuerdo de esto. ¿Sabe por qué? Me parece que estaba todo el tiempo en la Biblia y yo no percibía. Cuando Pablo dice, yo trabajé más que todos los otros, pero no yo, la gracia de Dios conmigo, pero ha sido, no vivo yo, pero Jesús que vive en mí. Me parece que después que Pablo se convirtió, él tuvo esa comprensión muy clara en su mente. A que yo rechazaba el cristianismo, porque en la verdad yo era un enemigo de Dios y perseguía el propio Jesucristo. Cuando Jesús le aparece y dice, ¿por qué tú me persigues? Y él dice, ¿quién es tú? ¿A quién persigo? Él dice, yo soy Jesús. Y Pablo cuando se convierte dice, Jesús es la fuente de toda la gracia de Dios. Y yo perseguía el único medio de esperanza para pecadores, para hombres, incluso para mí. Y al cambiar su visión, pasa a tener Jesús como central.
La teología paulina es una teología cristocéntrica. Cuando leemos la carta a los colosenses, cuando leemos sus explicaciones, todo le pone diciendo, es por Jesús. Él es el mediador, es el misterio, Él es el anunciado, Él es nuestro Salvador. Nós somos justificados por su gracia. Él derramó abundantemente en nosotros por Jesucristo. Versículos de 8 hasta 11. Fabián, por favor, lea. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Gracias. No hay propiamente acá mucha novedad, porque ya hemos leído exhortaciones semejantes, ¿no? Anteriormente en las epístolas a Timoteo. En las instrucciones finales a Tito, Pablo está diciendo, esta es una palabra fiel, segura, enseña estas cosas. Esta gracia que aplica a nosotros a obra de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo, de la regeneración, perdón. Y por esto nos instruye a una vida piadosa. Es eso que debes decir. Sabiendo que habrá siempre las tentaciones de se desvirtuar. Aquellos que le gustan de discutir esta tontería de genealogías, de supersticiones, siempre. Es curioso cómo no cambió las cosas, ¿no? Estamos hoy en el siglo XXI, se acuerdan personas de la fe en la iglesia, vienen muchos interesados en la verdadera fe y siempre tienen algo que están enfocados en cosas sin sentido, sin importancia y que le pone demasiada atención. Pablo está describiendo, no caiga en esta trampa. No caiga en esa trampa, ¿eh? Enseña la verdadera piedad. Enseña a las personas la vida sabiendo que la piedad, las buenas obras son resultado de la gracia. Porque algunos tienen una visión de la fe como una especie de gnosticismo. La fe son ideas intelectuales, teológicas. Y mira, no estoy aquí defendiendo una fe que no sea comprensible, razonable. Esta clase son un ejemplo de esto, ¿no? Estamos pensando, comprendiendo, analizando las cosas, queriendo comprenderlas. Pero la fe no se trata de especulaciones filosóficas, no, es demasiada práctica también. Cuando lo comprendemos que hizo Dios, cuando lo comprendemos que desea Dios, que ordena Dios para nuestra vida, estas reflexiones todas deben ponernos en una vida que glorifica a Dios en situaciones prácticas. Es eso que Pablo está diciendo. Enseña estas cosas. Enseña que ha hecho Dios, enseña su gracia, la obra de nuestro Señor Jesucristo y enseña el camino de la verdadera piedad. Sabiendo que hay personas que van a rechazar. En el versículo 11, en 10 a 11, él pone un tema que es un tema difícil en la vida eclesiástica, que es el tema de la disciplina, de aquellos que rechazan la exhortación bíblica. Acá Pablo no está poniendo en detalles cómo se debe hacerlo. Nosotros tenemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según el Evangelio de Mateo, escrito allá, cuando se repreende y si no te oiga, busca más otros y habla con él, y si aún resiste, eleva a la congregación y le considera como publicano. Pablo aquí está hablando de personas que permanecen irreductibles en sus obstinaciones contra la piedad, en su pecado, y que mismo después de la amonestación, esa persona no reacciona bien. Y son personas, mira, es curioso porque hay dos puntos acá que es necesario nosotros nos acordarnos sobre esto. Pecados son realidades que nosotros todos luchamos con ellos. Pero uno de los propósitos de la vida cristiana comunitaria es que nos
auxiliemos unos a los otros en la lucha contra el pecado. La primera acción para esta lucha es la instrucción. Cuando instruimos la iglesia en el camino de la piedad, es la primera, la más básica y la más importante herramienta para que aquellos que nos oyen vencen su pelea contra el pecado. ¿Correcto? Necesitamos instruirlo. Algunas personas lo tienen la tarea de la corrección como primaria y no es incluso razonable empezar en la disciplina. La educación precede la disciplina, viene primero. ¿Cómo vas usted a disciplinar a sus hijos si primero no les aclarase de las reglas? ¿No es así? Mi hijo, ve acá, voy a disciplinarlo. ¿Pero por lo qué? ¿Y si es errado? ¿Mas quién ha dicho que es errado? Nunca me dijiste, mas es errado y te voy a disciplinar así mismo. No, primero decimos que es el correcto, lo enseñamos, lo instruimos. Después de esta instrucción, si alguien se toma a insistir en el error, ahí viene el primer acto correctivo, que es la amonestación. Es una charla amigable, deseosa de conquistar a la persona para que regrese al camino de la piedad, ¿ok? Pero hay personas que después de ser instruidas, caminan en el pecado, después de ser amonestada, insisten en el camino del pecado. Entonces la disciplina es siempre con el propósito, desde la instrucción, pasando por la amonestación y en el proceso final, es siempre para sacar el individuo de una lucha que está perdiendo para el pecado. Pero necesitamos saberlo, que habrá situaciones en que las personas no desistirán y seguirán en su obstinación para su propia perdición. La iglesia en sí no es ella misma quien condena a las personas. Son las escojas individuales, son sus opciones, son las decisiones de insistir en el camino de la rebelión que llevan las personas. Por tanto, como iglesia no podemos ser omisos y no instruirles, después amonestarles y después tener alguna disciplina que la iglesia que va a definir. Tenemos código disciplinario, por ahí va. ¿Ok? Y si en todo eso la persona resiste, necesitamos saberlo, que algunos seguirán con el corazón endurecido. Pero no podemos presuponerlo en principio esto. Son pecadores mismos, déjalo. No es así. Dios no hizo esto con nosotros, ¿no? Y nos llamó y nos envió, y desde siempre ha sido así. Nos comunica su exhortación, su amor por los profetas, por los mensajes, por amigos y por todo más. Permítame compartir algo más en este sentido. En el último ministerio que ha desarrollado en Brasil, en una iglesia grande, numerosa, que era un de los pastores, estaba responsable por los jóvenes. Y só de jóvenes tenían un grupo grande y compartía con ellos un desafío. Les decía, mire hermanos, ustedes conviven con otros tantos cristianos, acá mismo en la iglesia, durante toda su vida. Personas que nacieron en el ambiente cristiano, que fueron bautizados en la niñez, que crecieron en la escuela dominical, que participaron de actividades como niños, como adolescentes, como jóvenes. Y les preguntaba, ¿cuántos de ustedes ya fueron o son constantemente importantes para la ayuda espiritual de los otros? Porque a veces las personas crecen en un ambiente cristiano, pero desarrollan un relacionamiento de amistad sin ningún cuidado espiritual. Y les toca decir, vamos a cine, vamos a tomar una bebida, vamos a churros, ¿no? Chorizo, y por ahí se va, y no vamos a fútbol, y por ahí se va, con toda tranquilidad, y quien son amigos, y conoce mucho tiempo, y cuando alguien enfrenta una dificultad, su amigo no sabe cómo ayudarlo.
a exhortarlo, a orar con él, a estudiar la Biblia con él. A veces, mira, ese es un desafío. A veces porque crecieron cercanos y por tienen crecido cercano, se conocen muy bien. Y dicen, mas ¿cómo voy yo a decir algo para él? Él también conoce mis errores. Y ahí se empata negativamente, ¿comprende? Es como un 0-0 que dice, no voy a decir porque él va a decir, él también conoce mis errores. Dice, no, no, por el amor de Dios, no hagan esto. Porque la idea bíblica es precisamente al revés. Es porque nos conocemos bien y que nuestros lazos son tan fuertes que nosotros tenemos mejores condiciones más que todos los otros de verdaderamente ayudarnos. Y esta ayuda no es una ayuda de un superior para un inferior, son de amigos que están juntos y dicen, yo te amo, quiero tu bien, no va por este camino, te resultará malo. ¿Comprendes? Este punto es importante que desarrollemos una mentalidad de auxilio, de cooperación en la iglesia. Y por fin, Bruno, por favor, lea los versículos finales, de 12 a 15. Cuando envíe, cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Amén. Como siempre, en la parte final hay la referencia a personas conocidas y saludos de personas conocidas, pedidos personales, de venga a Nicópolis, donde pasaré el invierno. Y el Mediterráneo tiene, creo que un invierno en términos de temperatura semejante a Uruguay, ¿no? Y no es demasiado frío como la Escandinavia o la Patagonia Argentina, y que está más arriba allá y más abajo ahí, ¿no? Pero ya hace un cierto frío y digo, es necesario prepararse para el invierno, ¿no? Y me acuerdo siempre del periodo que viví en la Albania. Yo vengo de una región calurosa de Brasil y en Albania cuando la temperatura bajaba de cero, antes de bajar de cero, ya estaba sufriendo demasiado. É preciso preparar-se. É muito curioso como estas realidades de la vida nos afetam a todos, não? Pablo está apresentando de temas espirituales acá, pero acondiciona su vida a realidad que tiene. ¿Te acuerdas que cuando escribe a Timoteo habla de trágame la capa, los pergaminos, porque otra vez el invierno le incomoda acá? Ah, creo que él era una región también como la mía, ¿no? Que sufría con el invierno. No pasa nada en el verano para Pablo, pero al invierno sí le pasa. Entonces, sin que vemos en el final, él le hace ese saludo, o que es muy interesante porque resalta el punto de que la vida cristiana y la vida eclesiástica son siempre vividas en situaciones reales, con los desafíos reales de la vida. ¿No es así? Con todo lo que tiene. Y aquí Pablo le dice así, que no le falte nada a Cenas, intérprete de la ley, Apolo. ¿Te acuerdas que Apolo era aquel que fue instruido por discípulos de Paulo? Era elocuente en el libro de Hechos de los Apóstolos, pero no tenía una teología muy sana, muy madura, mejor diciendo. No era tanto sana, era madura. Le faltaban algunos puntos. Y Priscila y Aquila, que Pablo los discipuló, le instruyen a Apolo, que tenía oratoria, capacidad de comunicación oral, verbal, pero tenía huecos teológicos en su formación y ellos le complementan, les comunica así, de que nada les falte. Y por fin se va a despedir, volviendo otra vez a hablar del tema de buenas obras. Mira cuántas veces en este capítulo el tema de buenas obras se fue tratado. Desde el 2, ¿no? ¿Por qué? Porque no es correcto rechazarnos aquel que Dios lo puso.
Cuando se rechaza la idea de buenas obras para la salvación, se tiene que tomar cuidado para que no rechace una idea que Dios lo aborda. Pero no hacemos buenas obras para que seamos salvos. Lo hacemos buenas obras como evidencia de que fuimos salvos y para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, para que Dios sea alabado. No se trata de una relación comercial, hago esto para comprar aquello otro. No, no se trata de eso. Hago eso porque Dios lo quiere, porque lo desea, lo establece y de esta manera te voy a glorificarlo. Y así él termina esta carta y nosotros también esta carta y nuestras clases también. Y tenemos 2 minutitos antes de la oración de que se complete el tema. No sé si alguien gustaría de comentar algo. En la próxima semana tenemos el examen durante el horario de la clase y en la otra semana un último encuentro, ¿ok? Van a hacer una revisión, tal vez una actividad de más, caso sea necesario para alguien. Vamos a hacer, no me dejen solito en 15 días más, ¿ok? Tenemos encuentro más, vamos a tratar. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún aporte? Un comentario, profesor. Justamente Sí, mi trabajo por el tema de la buena obra, mi compañero me preguntó si, si uno se puede salvar por la buena obra y ahí yo le expliqué justamente lo que el Señor ha hecho en la vida de un cristiano y no, ellos no entienden esa gracia que uno tiene, que experimenta dentro. Uno hace la buena obra no porque por esa razón va a ser salvo, sino que es por agradecimiento y ya de por sí, de corazón hace la cosa para otra persona. Solamente ese punto no como está Pablo acá mencionando, como dijiste varias veces, la buena obra. No deja es, de los cristianos de hacer la buena obra. exacto, exacto. Y esto es importante porque, hermano, cuando comprendemos que la gracia de Dios nos resulta en la salvación y nos capacita a buenas obras, las propias obras que hacemos con leveza en alma, porque los otros lo hacen bajo una cierta angustia y con una incertidumbre de ¿será que hizo suficiente? Necesito más. Y nosotros no, hacemos con el corazón leve, para la gloria de Dios es distinto y no tienen problema ético y moral que es como una negociación con Dios, ¿no? Es como un trabajo, es decir, yo te doy esto y tú me das aquello, es complicado. ¿Algo más? Ustedes sufrirem, mi hermano. Creo que si quiere pensar en ese profesor se habla todo el tiempo. Cuando falta un minuto, él dice, abro para preguntas. Con ese al final. La clase que viene es una clase de repaso Sí, para el examen. Perfecto. Muy bien, hermanos. Si no hay preguntas, vamos a orar. No, perdón, la clase que viene es el examen. el examen, en la Claro, no es una próxima clase de semana. repaso. Ya No, es el no, examen. es el examen. En la próxima semana el examen y en la otra, que es la última, sí, vamos a tener un repaso y tal vez una actividad complementaria por si acaso alguien lo necesita. ¿Ok? La Perfecto. próxima Muy Ok, bien, gracias, Fabio. Yo no tenía Fabián. comprendido bien. Bien. Ahora por nosotros, Fabián, por favor. Señor, te agradecemos, Dios, por otro día más, Señor, que va llegando a su final, Señor. Gracias por poder compartir de tus verdades, Señor, de tu palabra. Gracias por las enseñanzas. Gracias por hacernos ver quiénes somos, lo que somos y de qué manera debemos manejarnos en nuestra vida, Señor, con un espíritu de agradecimiento
por tu maravillosa piedad y misericordia hacia nosotros, y en ese agradecimiento vivir como tú quieres que vivamos, Señor, para bendecir a los demás, para exponer a Cristo a los demás y que te puedan conocer, Señor, más y más personas, como es nuestra misión en este mundo, Señor. Te damos gracias por la obra de Cristo, te damos gracias por esa misericordia hacia nosotros. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, los que han estado presentes. Te pido especialmente por la vida de Silvia, por su salud, por su padre también, Señor. Padre, y por los profesores, Señor, que preparan estas clases y nos instruyen en tus cosas, Señor. Te agradecemos todo y ponemos todo en tus manos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Muchas gracias, Hasta la hermano. próxima semana. Nos vemos. Nos Bendiciones. vemos. Bendiciones. Bendiciones. Diviértase con los estudios.